Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ignacio Larrazábal y junto a mis compañeros Johan Zárate y Rogelio Núñez le presentamos nuestra tercera entrega del proyecto de hidroeléctrica, la cual consta del diseño de un desarenador. Primero, ¿qué función cumple un desarenador? El desarenador es una estructura diseñada para retener las partículas sedimentarias arrastradas por el flujo del agua y que hayan pasado la reja de desbaste, como la arena en el caso de la hidroeléctrica, a fin de evitar que ingresen a las turbinas que se ocupará, aunque también son utilizados en otros ámbitos como en plantas de tratamiento de agua. Ahora hablaré de algunos tipos de desarenador, lo que requieren y algunas de sus ventajas. Los desarenadores de flujo horizontal funcionan reduciendo la velocidad del flujo del agua, de manera de darle el tiempo suficiente dentro del desarenador para que las partículas sólidas decanten y se depositen en el fondo, para lo que se requiere que el agua se reduzca a una cierta velocidad y que el largo del desarenador sea el suficiente para que al salir el agua de este se hayan eliminado las partículas del tamaño que se requiere eliminar. Entre las ventajas con las que cuentan estos desarenadores están que funcionan con un amplio margen de número de Reynolds y que en comparación con otros desarenadores es un proyecto fácil de llevar a cabo. Los desarenadores de flujo vertical son muy utilizados en plantas de tratamiento de aguas residuales y consisten en una serie de compartimentos con el fin de reducir la velocidad del agua que fluye de forma vertical en estos. Tienen una profundidad entre 3 y 4 metros y la sedimentación se produce mientras el agua sube. Normalmente son de hormigón, asbesto o madera. Su costo es elevado en comparación con otros desarenadores y operan con la ayuda de floculantes para la sedimentación de las partículas. Los desarenadores de alta tasa consisten en una serie de láminas planas paralelas que conducen el agua por un camino a través del que se reduce considerablemente su velocidad, hasta alcanzar un flujo laminar, gracias a lo que se pueden sedimentar las partículas sólidas necesarias en un espacio reducido, incluso con el caudal de agua considerable. En vez de láminas planas pueden contar de tubos circulares, cuadrados o hexagonales. El desarenador que mejor se adapta a nuestro proyecto es el convencional, debido a que tenemos un caudal considerable de agua a tratar y disponemos del espacio suficiente para este tipo de desarenador, además de que su fácil diseño, construcción y mantenimiento nos dan una mayor confianza a la hora de tenerlo en funcionamiento por un tiempo prolongado, por lo que descartamos de partida los desarenadores verticales y lo elegimos por sobre los desarenadores de alta tasa, que son más complicados de diseñar y construir. Y sin más que agregar, doy paso a mi compañero Rogelio Núñez. Buenos días, profesor. Mi nombre es Rogelio Núñez y ahora continúo con el diseño del desarenador. Para comenzar, ¿cómo se diseña un desarenador? En resumen, primero se determina el diámetro de las partículas a sedimentar, luego se calcula la velocidad de escurrimiento de flujo V en el estanque, luego se calcula la velocidad de sedimentación W en aguas tranquilas. Como cuarto paso, el cálculo de la dimensión del desarenador, ya sea largo, ancho, profundidad y precisión. Y quinto, la verificación de cumplimiento de volumen, que el volumen dimensionado sea mayor que el volumen necesario para que la partícula sedimente. Los requisitos para diseñar nuestro desarenador. Primero, es que el largo de nuestro desarenador sea mayor al largo que necesita la partícula en suspensión para llegar al fondo del desarenador, lo que se determina en función del tiempo de sedimentación. Segundo, que normalmente se espera que la relación entre el ancho y la altura del desarenador esté en una relación de entre 2:1 y 3:1. 3. El área de la sección de flujo construida debe ser mayor o igual al área de la sección de flujo calculada con la fórmula de área es igual a caudal partido por velocidad. Cuarto, que el volumen total dimensional del desarenador debe ser mayor al volumen necesario para producir la decantación de la partícula. Aquí presentamos los datos del proyecto, donde el caudal de diseño es de 31,65 metros cúbicos por segundo, con un periodo de retorno de 1,1 años, una probabilidad de excelencia del 90%. El río Maipo, ubicado en la región metropolitana, cercano a la cordillera. Aquí se puede ver la boca toma, el canal 1, el desarenador, canal 2, cámara de carga y la sala de maquinaria. Diseño del desarenador. Primero vamos a estimar el tipo de turbina, donde en este abaco de turbina, primero entramos con el eje Y en la altura de caída, donde nuestro proyecto es de 30 metros y nuestro caudal de diseño es de 31,65 metros cúbicos por segundo. Si graficamos acá, llegamos a un punto acá, donde nos sirve la turbina Francis y Kaplan. Nosotros como equipo vamos a elegir la turbina Kaplan. Nuestra turbina Kaplan tiene una potencia aproximada de 5.000 kilowatts. Bueno, para el tamaño de la partícula podemos estimarla según la altura de caída o según el tipo de turbina. En nuestro caso vamos a determinarla por el tipo de turbina. Como elegimos Kaplan, vamos a elegir un tamaño de partícula de diámetro 1 milímetro, y así aseguramos que las partículas de mayor tamaño van a sedimentar. Para el cálculo de la velocidad de flujo vamos a utilizar la fórmula de Campbell, donde A corresponde a la constante función del diámetro, el cual es 36, ya que nuestro diámetro es 1, y D es el diámetro correspondiente a 1 milímetro. Aplicamos la fórmula y nos da una velocidad de flujo de 36 centímetros por segundo, lo cual se considera que es una velocidad lenta. Soy Johan Zárate y continuaré con el cálculo de las dimensiones. Luego, calculada la velocidad de flujo, necesitamos calcular la velocidad de sedimentación. En este caso lo haremos mediante tres formas. La primera de ellas será la tabla de Arkangelsky, entrando con el diámetro de 1 milímetro, nos da el valor de 9,44. Luego, por el gráfico de Celerio, entrando por la parte inferior y saliendo por la parte izquierda, nos dará un valor de 10. Y finalmente, mediante la fórmula de Scott y Foglieni,
Ingresando el diámetro en metros, nos dará una velocidad de 8.42 centímetros por segundo. Realizando un promedio simple, nos queda la siguiente velocidad de sedimentación. Luego con esto podemos empezar a realizar el cálculo de las dimensiones del desarenador. Nos daremos una profundidad constructiva de 6 metros, que nos ayudará a realizar todo el cálculo siguiente. Utilizando la fórmula del ancho, reemplazando los valores en esta, nos dará un ancho calculado de 14.65, del cual ocuparemos 15 metros de manera constructiva. De igual forma, para la fórmula del largo del desarenador, ingresando los datos y reemplazando, nos dará un largo de 23.26 metros, del cual ocuparemos 24 de forma constructiva. Antes de seguir calculando el área de transición, necesitamos revisar las condiciones y requerimientos de nuestro desarenador, las cuales son 4. Para la condición de volumen, donde el volumen 2 debe ser mayor al volumen 1, necesitamos calcular el tiempo de sedimentación mediante la siguiente fórmula, reemplazando los datos. Con este tiempo reemplazamos en la fórmula de volumen 1, que será el volumen necesario del desarenador. Y finalmente, con nuestros datos constructivos, realizamos el volumen 2, que será el volumen dimensionado, siendo este mayor por lo que cumple. De la misma forma para la condición 2, donde el área necesaria tiene que ser menor al área dimensionada, reemplazando los datos en las fórmulas, obtenemos que nuestra área 1 es menor a nuestra área 2. Para las últimas dos condiciones, nos dará que nuestra relación HB será de 0.4, lo cual cumple, y finalmente, el largo necesario debe ser mayor al largo que tenemos nosotros dimensionado, siendo el largo necesario, calculado según la fórmula presentada, de 23 metros, y nuestro largo construido de 24, por lo que también cumple. Para finalizar los cálculos de dimensionamiento, necesitamos realizar el cálculo de la transición mediante la fórmula que se presenta a la izquierda, reemplazando los T2 y T1, los cuales varían dependiendo si calculamos la transición de entrada o de salida. En este caso, nuestro desarenador es simétrico, por lo que son igual. El área de transición se presenta en la imagen, y finalmente nuestra tabla de resumen con todos los datos obtenidos y una imagen que los aclara. Gracias.